el servicio que nos fue encomendado. Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Perdón. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Te pedimos tu bendición para que la predicación de ella, oh Dios, sea de bendición para nuestras vidas. Tu ayuda a través del Espíritu Santo, Padre amado, reclamamos por tu promesa de que Él nos guiará a toda verdad, para que podamos entender la verdad de tu palabra hoy y la fortaleza que Él nos da para vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Perdón, hermano. Pablo se llama a sí mismo siervo y apóstol de Jesucristo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. El comentarista William MacDonald, hablando de este pasaje, dice que lo primero habla de sumisión, siervo, sumiso. Lo segundo habla de autoridad, apóstol, predicador, enviado por Dios. Está Pablo al servicio del Señor a través de la autoridad que Dios le ha concedido para predicar el Evangelio, pero al mismo tiempo está sumiso a Dios para hacer su misión. La semana anterior nosotros predicamos aquí acerca de tener una firme actitud en el servicio del Señor. Estuvimos alentando, la palabra de Dios nos alienta a mantenernos firmes, a ser fuertes y ser valientes para servir en medio de las pruebas. Ahora, como obreros, debemos no solamente mantener esa firme actitud de servicio a Dios en las pruebas, sino que también tenemos que aprender qué servicio y sobre qué bases nos envía Dios a servir a nosotros. Aconsejamos la semana pasada por la palabra de Dios que ante las pruebas en el servicio del Señor debías apelar a la fe, debías trabajar con valentía y retener la sana doctrina. Ahora, si ya tienes entonces esa actitud, necesitas saber qué garantiza nuestro éxito en ese servicio. Lo que vengo a hablar a través de esta palabra de Dios hoy es que el éxito de nuestro servicio a Dios está cimentado en bases divinas acertadamente establecidas. Divinamente y acertadamente establecidas. Dios nos ha dado bases, cimientos para construir nuestro servicio sobre ella, bases firmes, cimientos firmes en la roca. La roca es Cristo, pues sobre ella se cimenta el servicio nuestro a nuestro Dios y de eso va a depender el éxito de lo que hagamos con nuestros dones para servir a Dios. Las bases de nuestro servicio a Dios son la fe de los escogidos de Dios, dice, y conforme a la fe de los escogidos de Dios, el conocimiento de la verdad, dice allí también, la esperanza de la vida eterna y el mandato de nuestro Dios. Veamos esto. Primera base de nuestro éxito en el servicio al Señor, la fe de los escogidos de Dios. Versículo 1, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Aquí la fe no es nuestra fe como confianza, de la que hablamos la semana pasada, que apelaras a la fe. Cuando Pablo decía a Timoteo, acuérdate de la fe de tu abuela, de tu mamá, acude a ella, ten fe en que lo lograrás, en que lo harás, ten confianza. No, esa no es la fe de la que se habla aquí. Aquí se habla de la fe salvadora que nos fue dada, que nos fue entregada por el Señor. Como nosotros, Pablo también fue salvo por gracia, por medio de la fe salvadora. Él fue hecho depositario de la fe salvadora y fue nombrado por Dios apóstol a los gentiles para llevar esa fe a otros, para que, conociendo a Cristo, fueran salvos. En ese servicio, él se considera acertadamente un siervo de Dios, porque eso es.
Él es un servidor de Dios para llevar la fe del Señor, la fe que salva, la fe en la gracia de Cristo muriendo en la cruz a otros para que sean salvos. Y precisamente la fe que lo salva es la base principal de su servicio. La fe que poseía, la fe que predicaba. En este texto, la palabra que dice ahí, conforme a la fe, puede ser también traducido para el bien de. Incluso algunas Biblias lo traducen diferente, porque puede ser cualquiera de las dos acepciones. Pero en cualquiera de las dos aporta la realidad de que es una base firme para el ejercicio del servicio a Dios sobre la roca de Cristo, cimentarla sobre la fe. La fe, para bien de. En cualquiera de las dos variantes se puede fundamentar el servicio al Señor en la fe. Siervo de Dios basado en la fe, siervo de Dios conforme a la fe que poseo y para el bien de los que la tendrán. Para el bien de los que la tendrán. Para el bien de. Antes de ser salvo por la fe, Pablo se consideraba un siervo de Dios. Para que ustedes sepan, antes de ser salvo por la fe, él decía que con celo había servido a Dios persiguiendo la iglesia. En cuanto a celo, mira, perseguidor de la iglesia. Cuando Pablo conoció la fe, no solamente fue salvo, se le dio también una base verdadera para servir a Dios conforme a la condición de salvo por la fe que llegó a poseer y no conforme a la religión por la que él creía anteriormente estar sirviendo a Dios. Nuestro servicio a Dios debe ser sobre la base de la fe que nos lleva a la gracia salvadora de Dios, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Solo se puede servir a Dios dentro de la fe verdadera y para la fe. Fuera de ella se sirve a Satanás. Pablo creía que persiguiendo a la iglesia servía a Dios, pero realmente no servía a Dios, servía a Satanás. Porque él había sido educado en esa religión farisea. Y él creía su deber perseguir a la iglesia y destruir la iglesia. Y creía que haciendo eso servía a Dios. No servía a Dios, servía a Satanás. En nombre de Dios servía a Satanás. Solo se puede servir a Dios en nombre de Dios en la fe, conforme a la fe y para bien de la fe de los escogidos de Dios. Pablo alcanzó la fe para ser salvo y desde ese entonces su meta era servir a Dios, pero conforme a esa fe, para llevar a otros la fe y luego de ser salvos, conducirlos en la fe. Y eso hizo Pablo como siervo de Dios. Predicó a otros la fe, los llevó a la fe y los condujo en la fe, con sus consejos, su servicio y demás. Mis queridos hermanos, esta es la realidad. El éxito de nuestro servicio está cimentado sobre una base que es la fe verdadera. La fe verdadera, que es Cristo murió en la cruz para salvar. Y no somos salvos por obras, sino por esa gracia. Somos salvos por gracia, la gracia de Dios derramada en la cruz, favor inmerecido hacia nosotros, y la alcanzamos por medio de la fe, la sola fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cimenta el servicio a Dios sobre esa base. Hay gente por ahí creyendo que sirve a Dios, pero no sobre la base de esa fe salvadora, sino sobre religiones que le enseñaron que es la religión verdadera. Pero no es la fe. No es la fe del Dios que viene por nosotros, es la fe otra. Los cubanos, ustedes saben que practican mucho la santería. La santería es la religión preferida de los cubanos, porque no es la religión en la que tú sirves a Dios, sino que Dios te sirve a ti. A los cubanos les encanta que les sirvan a ellos, y que les den cosas, y que les provean. Y esa religión no es la religión de servir a los dioses de ellos, sino servirse de los dioses de ellos. Es distinto. Hermanos, nosotros tenemos que cimentar sobre el éxito de la fe verdadera, pero en segundo lugar también el conocimiento de la verdad. Dice allí, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Así que es conforme también a esto. Siervo de Dios conforme a o en favor del conocimiento de la verdad que es según la palabra de Dios. Conforme, soy siervo conforme al conocimiento que tengo y en favor del conocimiento que doy.
y es conocimiento de la verdad. Y esto es importante, hermano. Cuando somos salvos por la fe, llegamos a conocer al Dios verdadero. Porque hay muchos dioses que se predican por ahí. Muchos. Pero hay un solo Dios. Hay un solo Dios verdadero. Nosotros llegamos a conocer al Dios verdadero. Llegamos a conocer la verdad que hay en el Dios verdadero. Dios es verdad, Jesucristo es verdad. Y llegamos a entender a través del Espíritu Santo la palabra verdadera. Esta es la palabra de fe que predicamos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es la palabra que es verdad. Jesucristo dice ahí en Juan 17, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Aquí la verdad es la que según la piedad, dice la Escritura. Miren cómo dice ahí. Conocimiento de la verdad que es según la piedad. Según nuestra relación con Dios. Según nosotros nos relacionamos con el Dios verdadero. La fe cristiana es consecuente con la verdadera santidad y está adaptada para conducir al hombre a la piedad práctica, dice el comentarista William MacDonald. Enfatiza la idea de la que la sana doctrina, dice el comentarista Hendrickson, enfatiza la idea de que la sana doctrina va de la mano con la vida de santificación y la realización de las buenas obras. Por eso dice la Biblia que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dice, para hacer buenas obras, dice ahí también en Efesios capítulo 2. Que fuimos creadas de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino a consecuencia de ser salvos. O sea, ya somos salvos, entonces servimos a Dios. Pero no servimos a Dios haciendo obras para salvarnos. Ya somos salvos, sino servimos sobre la base de que ya conocemos la verdad. Ya tenemos la fe salvadora. Somos salvos ya. Como ya dijimos, antes de ser salvo, el apóstol Pablo, por la fe, él se consideraba un siervo de Dios. En su celo, perseguidor de la iglesia. Pero cuando Pablo conoció la verdad, que es según la piedad, no solo la supo para sí mismo, sino que la puso como base de la verdadera manera de servir a Dios, conforme a esa verdad, a favor de esa verdad, para el bien de los que llegaran a conocer a Dios por la fe y se abrieran sus ojos a la verdad. Debemos dar mucha importancia, hermano, al conocimiento de la verdad en el servicio del Señor. El servicio según la verdad y el fruto de la verdad en nuestras vidas piadosas de relación con Dios. Porque servir a Dios en una doctrina falsa, qué difícil es. ¿Qué daño hace servir a Dios en una doctrina falsa, hermano? Servimos a Dios conforme a la verdad. Mira, el capítulo 26 del libro de los Hechos, Pablo cuenta cómo fue su vida antes de conocer a Jesús en el camino a Damasco. ¿Cómo fue su vida? Él dice, desde mi juventud, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Miren eso, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, él cuenta aquí cómo era esa vida de él con Dios. Perdón. Ajá. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. O sea, conforme a la rigurosa secta de los fariseos, él servía continuamente a Dios de día y de noche. Ahora dice él, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice. Así que Pablo, vamos parando aquí, creía que servía a Dios persiguiendo a la iglesia, pero solo servía a Satanás, como dijimos antes. ¿Por qué? Porque servía a través de la doctrina de los fariseos. Doctrina sobre la que Jesús había dicho a sus discípulos, guárdense de la doctrina de los fariseos. Cuando él dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos entendieron que lo que estaba hablando Jesús era guardarse de la doctrina de los fariseos. Mateo capítulo 16, 12. Y a cuyos fariseos también Jesús les había dicho en el capítulo 8 de Juan, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que la doctrina de los fariseos era conforme a la doctrina satánica. Porque dice Jesús que ellos eran de su padre el diablo y los deseos de su padre era lo que querían hacer.
Y al mismo tiempo esa doctrina, Jesús le dice, guárdense. No vayan a hacer la doctrina de los fariseos. No lo hagan. Y Pablo, conforme a la doctrina de los fariseos, creía estaba sirviendo a Dios. Pero no estaba sirviendo a Dios en la verdad, sino en una falsa doctrina. Oye, en Cuba usted los ve. Hay por ahí una pila de gente con la Biblia en la mano, sirviendo a Dios en una falsa doctrina. Toda la vida, sirviendo en una falsa doctrina. Engañosa, que no enseña la verdadera fe que salva por la gracia. Pablo sirvió bajo dos doctrinas. Solo una de ellas fue la verdad. Solo estando en la verdad, sirvió a Dios. En la otra doctrina sirvió a Satanás. Así que usted debe servir a Dios y cimentar su servicio a Dios sobre Cristo en la verdad. Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Su palabra es verdad. Dios es Dios verdadero. Y nuestra fe y nuestro servicio tiene que ser con el Dios verdadero. Tenemos entonces que el éxito de nuestro servicio a Dios está cimentado en bases divinas y acertadamente establecidas. Servir a Dios en la fe de los escogidos de Dios, en el conocimiento de la verdad, pero también en la esperanza de la vida eterna. Dice allí en el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra. Vamos a detenerlo ahí. En el Nuevo Testamento se refiere a la vida eterna como una posesión presente y una esperanza futura. La palabra esperanza no implica incertidumbre, dice el comentarista MacDonald. Así que el Nuevo Testamento habla de la vida eterna como esa posesión que ya yo tengo vida eterna, y también como una esperanza futura, pero esa esperanza no implica incertidumbre. ¿Será o no será? Sí es. Hay seguridad en el creyente. Yo tengo vida eterna y yo tengo la esperanza de la vida eterna. Todo el servicio de Pablo, basado en la fe y en la verdad, fue en favor de la fe y la verdad de aquellos a los que servía, pero descansaba. Ese servicio descansaba en la esperanza de la vida eterna como una posesión adquirida a la que se accederá con total seguridad cuando estemos en la presencia del Señor. Dice, de esta esperanza, que la cual Dios, que no miente, prometió antes de los principios de los siglos, dice aquí el versículo. La cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Miren, hermano, el versículo nos aclara que la vida eterna Dios la prometió antes de la fundación del mundo. También el comentarista Hendricks dice sobre esto: así como la gracia de Dios nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de la eternidad, según 2 Timoteo 1:9, así también la vida eterna fue prometida antes de los tiempos de la eternidad, antes de que los siglos comenzaran a rodar en su curso sin fin. Esto es, antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, fue dada la gracia y se prometió la vida. Y a su debido tiempo, dice aquí, dice el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra. O sea, esto estaba declarado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de Dios crear el mundo y crear a los hombres, Dios en su presencia sabía lo que iba a ocurrir, la caída en el pecado, y Él planificó la salvación. Y planificó la venida de Cristo a morir en la cruz. Y planificó que esa muerte de Cristo daría vida eterna. Aunque la vida eterna es un plan y promesa desde antes de la fundación del mundo, Dios en su sabiduría lo dio a conocer en su debido tiempo. Ustedes saben que Dios tiene su tiempo. Y que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ahí dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, que venido el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del tiempo que Dios estableció, fue que entonces vino el Hijo de Dios, vino Cristo a morir por los hombres. Él vino en el momento exacto que necesitaba venir. Y también la declaración o la manifestación en la palabra de Dios de todo el secreto sobre la vida eterna, todo el misterio de la vida eterna, se dio a conocer mejor en el Nuevo Testamento. Este plan que había sido revelado plenamente en el Nuevo Testamento no lo fue así en el Antiguo Testamento.
Durante esos tiempos los creyentes tenían muy poco conocimiento de la vida después de la muerte. Algunas declaraciones en el Antiguo Testamento nos dan la enseñanza de que ellos creían. Por ejemplo, David dijo, mi hijo cuando murió su hijo, él no volverá a mí, yo iré a él. Él creía en la vida después de la muerte. Y usted se va a encontrar muchas veces eso en la Biblia, pero no había una claridad total sobre el asunto. Tal es así que los judíos, en el tiempo cuando Jesús vino, estaba dividido en dos grandes sectas. Habían varias sectas, pero habían dos que eran muy grandes, los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la vida después de la muerte, pero los saduceos no creían. Déjeme decirle que cuando Jesús vino al mundo, los sumos sacerdotes de Israel eran saduceos. No creían que había ángeles ni que había vida después de la muerte. Pero toda esa incertidumbre, hermano, que había en el Antiguo Testamento, toda esa incertidumbre terminó con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que dice 2 Timoteo 1:10, que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La esperanza de la vida eterna es una gran base para el servicio a Dios. No servimos para lograr la vida eterna, servimos porque ya poseemos la vida eterna. No predicamos invitando a otros a trabajar con nosotros para alcanzarla, no. Llamamos a otros desde nuestra posición del disfrute de lo que tenemos para que ellos también lo tengan. Yo tengo vida eterna, ¿la tienes tú? Entonces servimos a Dios en la esperanza de que somos salvos. Y la esperanza no avergüenza, hermano. Entonces, Cristo es la roca sobre la que se construye todo. Y sobre ella hay que poner cimientos a nuestro servicio. Y ese cimiento es la fe verdadera que hemos alcanzado y que predicamos para el bien de otros. Es la verdad que hemos conocido. La verdad es la palabra. Servimos conforme a la verdad. Conforme a la verdad. La que poseemos y la que damos a otros. También en la esperanza de la vida eterna. Servimos en la esperanza de la vida eterna. Y también, por último, servimos en el mandato de Dios, nuestro Salvador. Dice el apóstol Pablo después al final del versículo 3. Por medio, vamos a leer el versículo completo. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Mandato de Dios. La gran comisión, hermano, fue un mandato de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fue un mandato para que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Ese es un mandato, hermano. Esa no es una sugerencia, fue un mandamiento de Dios. Dios nos ha mandado, por mandato de Dios. Nuestro servicio en este sentido es por mandato de Dios, nuestro Salvador. Pablo recibió este mandato desde su conversión. Demoró 14 años en ponerlo en acción, porque los dones se reciben desde que tú te conviertes. Después tienes que formarte para poder ejercerlos tal vez, o llega la oportunidad. Pero cuando empezó a servir, él sabía que desde que él se había convertido al Señor, Dios le había dado esa orden. Hechos 26, 15 al 18, Pablo cuenta al rey Agripa cómo fue eso en su vida. Y él le dice que él iba camino a Damasco, bueno, ustedes saben, y lo cegó una luz que sobrepasaba el resplandor del sol. Sobrepasaba el resplandor del sol. Tremendo, un sol de eso de 12 días aquí en Cuba, imagínate una luz superior a eso. Bueno, pues dice Pablo que él escuchó la voz del Señor Jesucristo que le dijo, cuando Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Él escuchó una voz que le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los
santificados. Qué palabras más preciosas, hermano. El mandato de Dios es una base que sería suficiente para servir a nuestro Dios continuamente. Si Él lo manda, podemos desobedecer. Solo esa bastaría. Pero tenemos otras bases, ya dijimos, la fe, la verdad, la esperanza de la vida eterna. Pero el mandato bastaría. Si Dios lo manda, lo haríamos. Miren, Amós fue un profeta del Antiguo Testamento muy interesante. Es el único de que se dice que era antes de ser profeta. O sea, cómo era su vida anterior. Pues Amós fue un campesino. Fue un campesino en tiempos del rey Usías. El rey Usías fue aquel que profanó el templo. ¿Usted recuerda? Que quiso entrar a ofrecer, un rey muy bueno, había hecho cosas muy buenas, pero en su exaltación quiso entrar al templo a ofrecer sacrificio allí, a ofrecer allí incienso. Y el sacerdote le dijo, no puedes entrar, solo los sacerdotes pueden entrar al templo. Pero yo soy el rey, voy a entrar. Y cuando entró, la Biblia dice que se volvió leproso. Pero él profanó el templo. Fue un tiempo duro para Israel por la profanación del templo. Usted recuerda que después vino el profeta Isaías que dice, en el año que murió el rey Usías, estaba yo en el templo y vio la visión aquella y te envió para que él fuera profeta allí. Bueno, pues Amós vivió siendo contemporáneo con Usías y después con otros reyes también. Este Amós no vivía en la ciudad, como era campesino, él vivía en una aldea llamada Tecoa, una pequeña villa a 16 kilómetros de Jerusalén. No era de familia sacerdotal, no era noble, no tenía dinero, era solamente un pastor, que dice él, yo he sido pastor y recolector de higos silvestres. Higos silvestres significa que ni siquiera eran sus sembrados, o sea, que no es que él tenía un campo de higos, sino que recogía las matas que habían por ahí regadas por donde quiera. Recogía el higo silvestre. En su tiempo profetizaban, en el tiempo de Amós, profetizaban reconocidos y grandes profetas de la historia. Él coincidió con Isaías, con Jonás y con Oseas. O sea que habían profetas profetizando por ahí tremendo. Pero Dios tenía un mensaje para las tribus del norte, para llamarlos a la adoración verdadera, para llamarlos a la justicia, y fue y buscó a Amós y lo envió como profeta. Le dio una palabra y le dijo, ve tú a ese lugar. Amós estaba arando, hermano, dice él, estaba arando su campo detrás de los bueyes cuando Dios le dio el mandato y lo envió a profetizar contra Jeroboam, rey de las 10 tribus del norte. Ahora, podía desobedecer. Podía haber dicho, Señor, pues si tienes a Isaías, tienes a Jonás, tienes a Oseas, envíalos a ellos. Señor, yo soy un campesino. Señor, ¿cómo te voy a servir? Yo lo único que sé es recoger higos por ahí y arar la tierra o cuidar el ganado. Pero no, él fue, él obedeció. Amasías era el sacerdote de Dios en Betel. Y cuando vio a Amós, lo menospreció. Tal fue su menosprecio a Asael, que lo menospreció como si Amós fuera un asalariado. Le dijo de esta manera a Amasías, le dijo a Amós, vete, huye a la tierra de Judá, porque llegó a profetizar ahí contra el rey. Y entonces Amasías le dijo, vete, huye a la tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más aquí en Betel, porque es santuario del rey y capitán del reino, capital del reino. Porque Amasías fue donde estaba el rey Jeroboam y le dijo, oye, está este profeta profetizando contra ti. Y Jeroboam dijo, quítalo de ahí porque lo voy a matar. Y entonces Amasías viene donde está Amós y le dice eso. ¿Saben qué respondió Amós? No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y él fue. ¿Podía desobedecer? ¿Saben qué dijo Amós? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Para Amós estaba claro que él recibió un mandato. Y él tenía tanto temor de Dios que él dijo, si el león ruge, ¿quién no temerá? Un león, tú andas, imagínense, no es el león del circo, ni del, bueno, que nosotros no vemos león en el circo aquí, ni el que está en el 26 ahí, que no ni rugen. Estamos hablando de que tú vas por un camino y de pronto sientes el rugido de un león suelto. ¿Quién no tiembla? Sintiendo el rugido del león. Y de pronto él dice, y si Jehová, el Señor, habla, ¿quién no profetizará? Si Dios da el mandato, hermano, ese bastaría. Ese bastaría. Y es lo que dice Amós. Él recibió un mandato y él no podía desobedecer ese mandato porque no había manera posible de decirle a Dios, no lo haré.
Por eso digo que el mandato bastaría. Y qué bonito lo dice aquí el apóstol Pablo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. No un Dios que sencillamente es un dictador sobre nosotros. No es el mandato de un Dios déspota y manipulador. Es de Dios, nuestro Salvador, nuestro amante redentor, el Dios que nos ama, que nos cuida, el Dios que provee para nosotros, el Dios que se preocupa, que nos abraza, que nos ama, que nos tiene una morada eterna en el cielo. Es el mandato del amante Señor, Salvador de nuestras vidas. Sirvamos sobre la base de que Dios nos ha mandado a hacerlo. Que el don que tú tienes es para servir y para edificación de la iglesia. No es para guardártelo. Y no es para solamente, Dios no es para venir a la iglesia un día o para acordarte de él en las crisis. Dios es un Dios al cual servimos. Termino, hermano. ¿De qué hemos estado hablando? El éxito de nuestro servicio a Dios está cimentado en bases divinamente y acertadamente establecidas. Fe de los escogidos de Dios, conocimiento de la verdad, esperanza de la vida eterna y el mandato de Dios, nuestro Salvador. En el día de ayer, 15 de enero de 2022, murió un anciano. Partió a la presencia del Señor un siervo amado de Dios. Su nombre era Anacleto Padrón González. Murió a los 93 años de edad. Su hija Raquel Padrón, su nieto Misael Moralobo, son miembros de nuestra iglesia. Ellos no están aquí hoy porque están ahora mismo enterrando a Anacleto. Además, anteriormente también fueron miembros aquí otros hijos de él. Su hijo Roberto Padrón fue diácono de esta iglesia en los años 90, hasta que fue a vivir a otro país. Sus hijos fueron miembros de esta iglesia nuestra también. Padrón fue miembro por más de 60 años de la Iglesia Bautista de Los Pinos, en el barrio Los Pinos, aquí en Arroyo Naranjo. Fue un siervo de Dios incansable, hermano. Fue diácono casi toda su vida, maestro de escuela dominical, maestro de preparación. Fue gente que hizo amor con beneficencia, sirviendo a las personas, dando ayuda a otros. Fue además un constructor. Él era un albañil y carpintero, y él puso eso al servicio del Señor. Así que el templo de su iglesia ahí en Los Pinos, dice, no hay lugar aquí que no tenga un pedazo donde él no haya construido, donde él no haya edificado, donde él no haya hecho algo como constructor. En la década de los 80, en una convención, el pastor de la iglesia de La Ceiba, allá por Puentes Grande, en Playa, el pastor Chivás se paró en la convención y habló de que su iglesia iba a ser construida un nuevo templo, una casita de madera, y era un lugar muy difícil para construir, porque donde está la iglesia hay como un barranco así, y era complicado. Yo fui seminarista en esa iglesia, estás en la calle, y cuando ya entras a la iglesia, a partir de ahí ya la iglesia está al nivel de la calle, pero si vas a una escalera es un sótano porque eso es un barranco, muy difícil de construir, y necesitaban un albañil. Padrón era un hombre ya de cerca de 60 años, y él dijo, yo me ofrezco para construir voluntarios, sin salario. Así que todas las tardes, después que terminaba su trabajo, se iba en bicicleta desde su casa en Los Pinos hasta Puentes Grande, a La Ceiba, para en las tardes, solo, sin ayudante de albañil, sin ayudante de construcción, levantar todo, y construyó todo el templo él solo, sin cobrar. Un templo muy bonito, más pequeño que este, pero muy bonito. Allí ahora una familia pastoral sirviendo al Señor. Él construyó eso voluntariamente. Después se fue a Yumurí en los años 90 y voluntariamente empezó a trabajar construyendo el campamento. Yo creo que los que fueron al campamento a finales de los 90, principios de este siglo, conocieron a Padrón, aquel bajito, chiquito trabajando. Él ha estado aquí muchas veces, ustedes también lo han visto aquí, construyendo, sin cobrar, sin permitir que se le pagara un centavo por lo que él servía, que él creía que él lo hacía para Dios. Y no está mal que la gente cobre si hace un trabajo. No está mal, pero él entendió que él tenía que hacerlo voluntariamente como siervo de Dios, poniendo su don al servicio del Señor. Dios le permitió a Padrón una buena salud y le permitió algo maravilloso. Hasta el último día estuvo en la casa de Dios. El domingo pasado fue al culto de su iglesia como cada domingo, y este domingo lo están velando en el culto, en el templo. O sea, ayer murió y fue velado en el templo. Yo estuve en la mañana, hoy en la mañana estuve ahí
con otros pastores y demás, estuvimos ahí en el culto fúnebre. No pude estar en el entierro porque venía para acá. Pero ahí en el culto fúnebre se pararon una pila de personas a hablar encomiablemente del hombre que servía a Dios, del gran servidor que fue Anacleto Padrón. Ayer entró la presencia del Señor. Yo me imagino que cuando llegó allí, la Biblia dice que Jesús dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si no hubieran muchas, Dios lo hubiera dicho, pero se han construido ahí muchas casitas para todos nosotros. Yo imagino cuando llegó allá le dijo al Señor, oye, quiero pegarme a trabajar aquí también, construyendo más casas. Tal vez el Señor le dijo, bueno, ya están todas hechas, ¿en qué más puedo hacer? ¿En qué voy a servir aquí? Porque los siervos de Dios no dejan de servir. La Biblia dice de los siervos de Dios que las obras que hacen, dice, con ellos siguen, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo, que no lo veo aquí, 1. Las obras, sus obras con ellos siguen. Qué bueno es, hermano, terminar nuestros días en este mundo habiendo cumplido como siervos de Dios. Tienes bases maravillosas para servir. Una fe que Dios nos dio que salva, que te salva y puede salvar a otros, a favor tuyo y a favor de otros, para servir a otros con tu fe. Tienes la verdad. Hay tanta gente viviendo en la mentira de Satanás, hermano. Hay tanta gente engañada por falsas religiones o por ateísmo en este mundo. Y tú y yo tenemos la verdad. Si no fuera porque conocemos la intencionalidad de Dios, diríamos, qué suerte hemos tenido. Pero el Dios proactivo nuestro, que nos manda a ser proactivo también en extender el reino, nos llevó la palabra a nosotros y conocemos la verdad. Al Dios verdadero, la palabra verdadera, la verdad acerca de nuestras vidas, de nuestra existencia, de nuestras proyecciones, de lo que somos, de a dónde vamos y qué esperanza podemos tener. Tenemos la esperanza de la vida eterna que poseemos y que entraremos un día. Tenemos esa esperanza, podemos servir sin temor, porque al final, ¿qué puede pasar? Somos hijos de Dios, tenemos vida eterna. Como dijo Ignacio de Antioquía cuando lo amenazaron de muerte para que no... Lo amenazaron, te vamos a desterrar, te vamos a matar si sigues predicando. Él dijo, ¿me van a desterrar a dónde? ¿Habrá un lugar en este mundo donde me puedan llevar que yo no pueda hablar con Dios? Que no esté Dios. En cualquier lugar que me envíen estará Dios. Tengo un amigo ahora que va a ir a prisión por un accidente y me dice, allí va a estar Dios conmigo, allí voy a predicar y allí va a ser mi púlpito. En ese lugar, ¿dónde me van a llevar? Y me van a quitar la vida. Me harían un gran favor. Porque tengo vida eterna, tengo vida eterna. Qué bueno es terminar sirviendo y entrar al reino y escuchar las palabras del Señor diciendo, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Queremos escuchar esas palabras. Así que sirve a Dios, porque además tienes el mandato, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Que Dios nos bendiga y nos ayude a servir. Vamos a orar. Amante y buen Padre nuestro, gracias porque nos permite servirte. Ayúdanos, Padre, para servirte con entereza, con buena base, sabiendo que estamos bien construidos y estructurados la manera de servirte, que no se te ha ido ni un detalle. Queremos servirte, oh Dios. Que este sea un año para servirte. Que este sea el comienzo de renovar nuestro servicio a ti. Y que te glorifiques a través del servicio que te daremos. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.